Un vuelo de 45 minutos dentro de Australia puede costar más que un vuelo de 14 horas a Europa. Y no es un error de precio. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Hoy vas a entender por qué volar dentro de Australia es uno de los negocios más extraños del mundo. Un mercado donde la geografía actúa como prisión, donde desaparece una aerolínea y los precios suben un 95% en semanas, y donde el gobierno protege monopolios no por corrupción, sino porque no tiene otra opción. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender el problema raíz. Porque todo empieza con un número que parece imposible. Australia tiene casi 8 millones de kilómetros cuadrados. Para que lo visualices, es prácticamente igual al tamaño de toda Europa. Pero mientras Europa tiene más de 700 millones de personas, Australia tiene solo 26 millones. Y casi todos concentrados en 5 ciudades costeras: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth y Adelaida. Entre esas ciudades, nada. Desierto. Miles de kilómetros sin infraestructura, sin ciudades intermedias, sin alternativas reales. La distancia entre Sydney y Perth en línea recta es de unos 4.000 kilómetros. Más que de Madrid a Moscú. En carro, son más de 40 horas seguidas sin parar. El tren existe, pero tarda casi 3 días completos en llegar. No es un viaje, es una expedición. Eso significa que el avión en Australia no es una comodidad. Es la única opción razonable para moverse entre ciudades. Y cuando el avión es la única opción, los que venden boletos lo saben perfectamente. En Europa o en Estados Unidos, si una aerolínea sube demasiado los precios, el pasajero toma el tren o maneja. Esa competencia de otros medios de transporte mantiene los precios bajo control. En Australia esa presión casi no existe. Si necesitas ir de Sydney a Perth, vuelas, o no vas. Eso ya cambia todo. Pero es solo la primera capa del problema, porque lo que viene después es una matemática que muy poca gente conoce. Imagina una pequeña ciudad en el interior de Australia. Unos 150.000 habitantes. La aerolínea tiene que decidir si vale la pena operar allí. Un avión típico lleva 180 pasajeros. Para que el vuelo sea rentable, necesita llenar al menos el 70% de los asientos. Eso es 120 personas por trayecto. En teoría suena fácil. Pero la realidad es que el lunes por la mañana el vuelo va lleno, y el miércoles por la noche viajan 40 personas. La aerolínea paga exactamente igual en ambos casos: combustible, tasas del aeropuerto, salario de la tripulación, mantenimiento. El costo fijo no cambia si el avión va lleno o semivacío. Cuando se venden pocos asientos, la aerolínea sube el precio de los que quedan para intentar cubrir el costo. Pero si sube demasiado, compran todavía menos. Un círculo que no tiene salida sencilla. En Europa la solución es lanzar más vuelos, bajar el precio por volumen, repartir los costos entre más pasajeros. Entre Londres y París vuelan tantas aerolíneas que la competencia presiona los precios hacia abajo. Entre Sydney y Darwin la historia es completamente diferente. No hay suficiente demanda para sostener varios operadores al mismo tiempo en la misma ruta. Y aquí aparece un dato que el gobierno australiano documentó oficialmente. Cuando en una ruta opera una sola aerolínea, el pasajero paga en promedio 40 centavos por kilómetro. Cuando aparece una segunda aerolínea, el precio cae a 28 centavos. Si llega una tercera, baja hasta 19 centavos. La diferencia entre monopolio y 3 competidores es más del doble del precio. Solo por existir competencia. Pero esto todavía no explica todo. Porque hay algo que la mayoría de la gente no ve cuando mira el precio del boleto. Y está escondido no en la codicia de las aerolíneas, sino literalmente debajo del suelo de los aeropuertos australianos. Australia es un país con enormes recursos naturales. Pero casi no produce combustible de aviación. La gran mayoría del querosene de aviación es importado. Y eso ya encarece cada vuelo comparado con países que tienen su propia refinación de petróleo. Pero el golpe real llega en los aeropuertos regionales. Imagina un pequeño aeropuerto en el interior del continente donde aterrizan 2 o 3 vuelos por semana. Para que ese avión pueda despegar, el combustible tiene que llegar antes. Lo transportan en camiones por caminos desérticos durante cientos, a veces miles de kilómetros. Lo almacenan en tanques especiales. Todo eso tiene un costo que termina incluido en el precio del boleto. La última refinería cerca de Sydney cerró en 2014. Hoy el aeropuerto más grande de Australia mueve alrededor de 9 millones de litros de combustible de aviación cada día. Todo importado. En 2025, aproximadamente el 32% del combustible de aviación en Australia llegaba desde China. Eso significa que cualquier turbulencia en el mercado global de energía golpea directamente al mercado aéreo australiano. Y eso fue exactamente lo que pasó a comienzos de 2026. Cuando los precios del combustible subieron en los mercados internacionales, Qantas anunció que gastaría hasta 3.300 millones de dólares australianos solo en combustible durante el primer semestre del año. Casi 800 millones más de lo planificado. La respuesta fue inmediata: recortar rutas y advertir aumentos de precio de entre 5 y 10%. Esto no fue una excepción. Es la reacción estándar del mercado. El combustible sube,
los boletos suben detrás. Para las ciudades pequeñas, el efecto es aún más brutal. Hay rutas donde el avión vuela más de 1000 kilómetros con 30 o 40 pasajeros. El costo del combustible de ese vuelo puede superar lo que esos pasajeros pagarían por boletos a precio normal. Por eso no hay precio normal. Hay el precio que permite que la aerolínea no opere a pérdida, y ese precio frecuentemente resulta ser una cifra que deja sin palabras. Pero todo esto es todavía la parte técnica del problema. Porque la razón más poderosa por la que los boletos en Australia cuestan lo que cuestan no es el combustible ni la distancia. Es lo que sucede cuando todo el mercado queda en manos de dos compañías. Y eso lo veremos en la segunda parte. Si compras un boleto para un vuelo doméstico en Australia, probablemente vuelas con Qantas, con su filial de bajo costo Jetstar, o con Virgin Australia. Eso es casi todo. 3 nombres, pero en la práctica solo 2 jugadores independientes. Qantas controla alrededor de 2/3 del mercado doméstico. Virgin tiene aproximadamente 1/3. El resto son migajas. Esto no es casualidad ni resultado de ninguna trampa. Es el producto de geografía y aritmética. El mercado aéreo australiano, medido en pasajeros reales, es pequeño para el tamaño de su territorio. 26 millones de personas en un continente entero. Francia tiene exactamente la misma cantidad de habitantes, pero en un territorio 15 veces menor. Las aerolíneas europeas pueden dividir una misma ruta entre 5 competidores y cada uno llena sus aviones. En Australia, en la mayoría de las rutas simplemente no hay suficientes pasajeros para mantener más de 2 operadores al mismo tiempo. El consultor de aviación Kate Tonkin lo explicó con total claridad. El tamaño de la población australiana comparado con su geografía hace imposible la coexistencia de varias aerolíneas nacionales grandes. El volumen de combustible necesario para conectar los puntos del mapa es el límite principal para los vuelos baratos en Australia. No es sobre codicia. Es sobre física y economía al mismo tiempo. Cuando el mercado lo sostienen 2 jugadores, se comportan de forma diferente a cuando hay 3 o 4. Qantas no puede subir los precios al máximo mientras Virgin está al lado. Pero tampoco necesita bajarlos agresivamente porque no hay un tercer competidor que presione desde abajo. Los precios se estabilizan en el nivel que beneficia a ambos. Y los pasajeros pagan exactamente lo que ese sistema decide cobrar. Si al menos esta situación se hubiera mantenido estable, sería tolerable. Pero en 2024 ocurrió algo que la empeoró de forma significativa. Y las consecuencias se siguen sintiendo. En abril de 2024, la aerolínea Bonza anunció el cese de operaciones. Era una joven aerolínea de bajo costo que había comenzado apenas un año antes, volando rutas donde prácticamente no existía competencia. Desde su entrada al mercado, los precios en algunas rutas habían caído más de la mitad. Por ejemplo, en la ruta desde Melbourne a Gold Coast, los boletos bajaron un 54%. Solo porque apareció un competidor más. Pero Bonza no aguantó. Flota pequeña, costos operativos altos, presión feroz de los gigantes. En abril de 2024 detuvo todos sus vuelos y liquidó. Y en julio del mismo año, la aerolínea Rex, un operador regional con más de 20 años en el mercado que conectaba 56 destinos por todo el país, entró en bancarrota voluntaria. Lo que pasó con los precios después quedó registrado por el regulador oficial, la Comisión Australiana de Competencia y Protección al Consumidor. Las cifras fueron contundentes. En la ruta de Melbourne a Adelaida, los boletos subieron un 95%. De Melbourne a Gold Coast, un 70%. De Canberra a Melbourne, un 54%. Todo esto en pocos meses después de que Rex abandonara esas rutas. El regulador lo escribió directamente en su informe. Los pasajeros ya no podían acceder a los precios más bajos que Rex ofrecía. Y la cantidad de asientos disponibles se redujo un 6%. Menos competidores, menos asientos, precios más altos. 3 cosas que siempre van juntas. Después de la salida de Bonza y Rex, alrededor del 90% de las rutas domésticas de Australia son operadas por 2 aerolíneas. En el 10% restante vuela solo una. No queda ninguna ruta entre ciudades grandes con 3 operadores independientes. Qantas, Jetstar y Virgin juntas controlan aproximadamente el 98% del mercado doméstico. Un análisis del Tesoro australiano encontró que cuando se suma una aerolínea adicional en una ruta, los precios bajan entre un 5 y un 10%. Si se suman 3, la caída puede superar el 15%. No es teoría. Es un efecto documentado. Pero para que funcione, se necesitan esos operadores adicionales. Y en Australia cada vez hay menos. Aquí vale la pena detenerse, porque detrás de los precios altos hay otra cosa que los pasajeros casi nunca ven. Está escondida en los propios aeropuertos. Cuando una aerolínea aterriza en un aeropuerto, paga por el aterrizaje, por el estacionamiento del avión, por el uso de las mangas de embarque, por la recarga de combustible, por el manejo del equipaje. Todo eso se suma en tasas que el aeropuerto le cobra a la aerolínea. Y la aerolínea, por supuesto, las incluye en el precio del boleto. Los grandes aeropuertos de Australia, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, son empresas privadas. Todos fueron vendidos a manos privadas durante los años 90 y principios de los 2000.
Operan bajo contratos de concesión con el Estado, pero fijan sus propios precios por los servicios que ofrecen. Y como las aerolíneas no tienen otra opción que usar exactamente esos aeropuertos, no hay forma de negociar. El regulador australiano ha señalado en múltiples ocasiones que los grandes aeropuertos del país funcionan como monopolios dentro de sus ciudades. No hay un aeropuerto alternativo en Sydney. Entonces Qantas y Virgin pagan lo que les piden. Según algunas estimaciones, las tasas aeroportuarias pueden representar hasta el 40% del precio de algunos boletos baratos. Pero este problema se siente con mucha más fuerza en los aeropuertos pequeños. Un aeropuerto regional opera 2 o 3 vuelos al día. Tiene personal, infraestructura, gastos fijos. Necesita cubrirlos. Como hay pocos pasajeros, las tasas que cobra a la aerolínea por cada vuelo tienen que ser altas, porque de lo contrario el aeropuerto cierra. Y si cierra, la ciudad queda desconectada del resto del mundo. Esta trampa funciona en las dos direcciones. El aeropuerto no puede bajar las tasas. La aerolínea no puede bajar los precios. El pasajero no tiene a dónde ir. El gobierno federal de Australia documentó en su informe de aviación de 2024 que los boletos en rutas con aeropuertos regionales cuestan en promedio un 52% más por kilómetro que los boletos entre ciudades grandes. No porque la ruta sea más complicada ni el avión sea mejor. Simplemente porque el pequeño aeropuerto necesita cobrar más por cada vuelo para sobrevivir. Y aún así, esto no es el caso extremo. Porque hay rutas donde la situación es todavía más rígida. Rutas donde vuela solo una compañía, no por decisión propia, sino por mandato del gobierno. En Australia existen rutas a las que el Estado entrega oficialmente la licencia a un solo operador. Solo uno. Y las demás aerolíneas simplemente no tienen derecho a volar allí. Se llaman rutas reguladas. Y este sistema existe en los estados de Nueva Gales del Sur, Queensland y Australia Occidental. Suena como una violación de todas las reglas de competencia. Pero la lógica es directa. Hay ciudades de pocos miles de habitantes a donde llega un avión pequeño 2 o 3 veces por semana. Ninguna aerolínea normal volaría ahí voluntariamente. La ruta es deficitaria o apenas sobrevive. Si se permite un segundo competidor, ambos pierden dinero y al final los dos se van. La ciudad queda sin conexión con el resto del país. Para evitar eso, el Estado le da el monopolio a una sola compañía y garantiza así que el vuelo exista. Para el pasajero, eso significa una sola cosa. El precio lo fija el único operador y no hay alternativa. ¿Quieres volar? Compras al precio que te pusieron. No quieres. 200 kilómetros por una carretera desértica. Si es que la carretera existe. Qantas, en su comunicación oficial ante la Comisión Estatal de Tarifas Regionales, escribió directamente: el dominio en el mercado doméstico no es resultado de bloquear competidores, es resultado de la geografía australiana y la estructura de su población. La compañía no oculta que es el único operador en una tercera parte de sus más de 100 rutas domésticas. Y agrega que justamente donde hay pocos pasajeros, el Estado se ve obligado a pagar el mismo por los vuelos o a sostener el monopolio, porque no existe una tercera opción. Todo este sistema funciona junto como un mecanismo único. Las distancias, la población escasa, el dominio de dos compañías, las altas tasas aeroportuarias, el combustible importado y los monopolios estatales en ciertas rutas. Cada elemento refuerza al siguiente. Eliminas uno, y los demás siguen sosteniendo los precios en alto. Por eso Australia lleva décadas siendo uno de los países más caros del mundo para volar de forma doméstica. Y ninguna reforma ha logrado cambiarlo de verdad hasta ahora. El nuevo jugador, la aerolínea Koala, que anunció sus intenciones de entrar al mercado australiano, ya enfrenta exactamente las mismas barreras que destruyeron a Bonza y a Rex. Flota pequeña, costos elevados, presión brutal de los gigantes. ¿Logrará sobrevivir en este entorno? La pregunta sigue abierta. Lo que sí está claro es esto: la próxima vez que veas un boleto de vuelo doméstico en Australia y no puedas creer el precio, ya sabes que detrás de ese número no hay una sola razón. Hay geografía, hay historia, hay física, hay economía, y hay un sistema que lleva décadas perfectamente alineado para que ese precio tenga exactamente el valor que tiene.